Es de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Entonces, ¿qué nos está enseñando Dios hoy día? Y él tiene ahí a los fariseos, está hablando con unos fariseos que ellos cumplían la religión así como se lavaban, cumplían con los rituales, pero se resistían a arrepentirse, se resistían a reconocer a Jesús como rey, se resistían a escuchar a Juan el Bautista. Y mientras prostitutas, personas de mal vivir, sí le creyeron a Juan el Bautista, sí le creyeron a Jesús y se arrepintieron y ellos son los que están entrando al reino de los cielos. Dice Jesús al final de Mateo 21, versículo 31 o 32. ¿Qué dice, hermana? ¿En verdad? ¿Algo así? Lo leo yo. En verdad les digo que los publicanos y las prostitutas van por delante de ustedes. Las prostitutas, los publicanos van por delante de ustedes en el reino de Dios. Y entonces, ¿por qué? Porque dice, ustedes, Juan el Bautista le predicó y no le creyeron. Vieron que las prostitutas se arrepentían, veían que había fruto en el ministerio de Juan el Bautista, vieron que personas cambiaron y aún se resistían, ¿verdad? Y entonces vemos, a veces cuando hay personas de que están predicando la palabra bien, ¿no? Uno de mis favoritos, ¿cuál es mi favorito? Uno de ellos, Padre Luis Toro, ¿verdad? Entonces él está predicando y se molestan con él, como Juan el Bautista. Está mal, no me gusta. Pero la gente se arrepiente, la gente se convierte y hay multitud que le escucha y aún se resiste. No, mi método es mejor que la de él. Y el padre Luis Toro dice, si alguien me muestra una mejor método, muéstrame y lo hago, ¿verdad? Pero hasta ahora, este método está convirtiendo personas, está ayudando a personas. Entonces, algo semejante pasa en el mundo de hoy cuando vemos quizás un ministerio o unos sacerdotes o hermanas que dan fruto y se resisten, ven el fruto y se mantienen en su perspectiva. Una terquedad increíble. El ser humano tiene el don de ser terco, ¿verdad? Tiene el don de ser terco. Le puedes decir, confiésate. No, yo voy al penal. Algunos no vienen a la misa hasta que salga, dicen. Padre, cuando salgo, ahí voy a ir, ¿verdad? Y entonces hay una señora que nunca iba, salió del penal, al mes murió. Y nosotros tenemos un gran don de ser tercos, ¿verdad? Y de resistir la palabra de Dios, resistir su mensaje. Y aquí vemos que Dios está enseñándonos que un requisito para tener el cielo no es que tú tienes que ser perfecto como los fariseos. Si te resistes a mi palabra, aunque seas perfecto como los fariseos, morirás en tus pecados. ¿Se acuerdan? El que cobraba impuestos era como el peor de los pecadores, considerado lo peor, lacra en esa sociedad. Pero él fue a orar y decían que no podía ni levantar la mirada y solamente tocaba su pecho diciendo, ten piedad de mí. Y el fariseo entró diciendo, yo ayuno 3 veces a la semana. Yo me voy a la sinagoga. Yo leo la palabra. Gracias, Señor, te pasaste. Yo soy increíble. Y Jesús dice, ¿cuál de ellos se justificó? ¿Cuál de ellos fue perdonado? ¿Cuál de ellos entraron al reino de los cielos ese día? El publicano, que se arrepentía, que en humildad decía, no tengo ni la habilidad de mirarte.
Me encantó una cosa que leí esta mañana en la imitación de Cristo que dice, no hemos comenzado hasta que lleguemos a saber que somos el menos. Cuando yo ya sé que soy el peor, dice imitación de Cristo, ahí recién estoy comenzando de verdad. Me gustó esa. Y eso es lo que dice San Pablo. De todos los apóstoles yo soy el menor, ¿verdad? En 1 Corintios 15. Y entonces una humildad, pero que también quiere y desea hacer la voluntad del Padre. Y entonces vemos, esta es la circunstancia, este es el contexto. Los fariseos, a ellos está hablando. Y este mensaje llega a nosotros y nos enseña a nosotros. ¿Y qué pasó? Hay dos hijos. Primero habla de términos de hijos. ¿Les considera a los fariseos hijos? Sí. ¿Les considera a las prostitutas hijas? Sí. ¿Les considera a todos hijos? Ya depende de ti y de mí si nos arrepentimos o no, si aceptamos su invitación, si nos acercamos a él o no. Depende de ti. Me gustó Fulton Sheen, un gran apóstol que me gusta mucho de los Estados Unidos, que murió ya. Él decía, depende de ti cuánto le das a Dios. Si tú le das 100%, Dios puede hacer contigo 100%. Si tú le das 50%, Él puede hacer contigo 50%. Para Él está para darnos todo, pero ya depende de nosotros cuánto le damos a Él. Y nos invita a dar todo para cambiar todo, para renovar todo. Y entonces este es el contexto de que está hablando en términos familiares. Nos considera hijos, nos considera para personas de alto valor, tanto valor que dio su vida por nosotros. Ese es lo que Él ve en cada uno de nosotros. Una joya, un diamante, una cosa preciosa. Así nos ve el Señor. Nadie muere por algo que no vale. Jesús murió por ti. Jesús murió por mí. Porque en sus ojos, el creador del universo, tú vales la pena. Y eres una joya que vale para Él su propia sangre, su propia vida. Y no dudó en dar su vida por ti. Y nos pide, nos invita a aceptar ese amor. ¿Cómo? Con humildad, con arrepentimiento y con desear hacer la voluntad del Padre. Y entonces, en estos dos hijos, uno viene y no, el Padre va. Ese es un detalle bonito. Es el Padre que se acerca. El Padre se acerca, dice, ¿qué les parece? Un hombre tenía dos hijos. ¿Y qué dice, hermana? Ay, perdón. Un hombre tenía dos hijos. Llegándose al primero, le dijo. Llegándose al primero, se acercó el Padre al Hijo. Y Dios Padre se nos acerca a cada uno de nosotros. ¿Cómo se nos acerca? En los aves que nos cantan. En la persona que nos dice, Jesús está contigo, que nos invita a la confesión. Nos acerca con el sol que nace y con el sol te dice, te amo. Con las nubes te dice, te miro y te veo. Él se acerca a cada uno de nosotros y sin cesar se acerca. Sin cesar se acerca. Y aquí se acerca y el primero le dice al primero, anda a trabajar a mi chacra con el padre Lucas, saca yuca, le dice. Y entonces anda a trabajar a la chacra. Y entonces dice el primero, no lo haré. Pero se arrepiente, se le mueve su conciencia y luego va a trabajar, a cumplir la voluntad del Padre. Entonces pregunto, en este primero, ¿se equivocó o no se equivocó cuando dijo no al Padre? Se equivocó. Era un pecado. Era decir no a Cristo, no a Dios, no al Padre. Y tú y yo hemos dicho no al Padre ¿cuántas veces de nuestra vida? ¿Cuántas veces le hemos dicho no al Padre? Y estamos como el primero, hemos fallado. Y el que no lo reconoce, ya está como los fariseos. Pero este primero falló. ¿Quién aquí no falló? Cada uno hemos fallado. Pero ¿qué pasó con él? ¿Qué hizo él? Se
arrepintió, consideró, pensó, se humilló y dijo, me arrepiento. Se arrepiente, dice, y va a trabajar a la viña. Entonces, queridos hermanos, Jesús le pregunta, bueno, ese es el primero, que se arrepiente y hace la voluntad de su Padre. Y entonces, al arrepentirse, él llega a cumplir la voluntad del Padre. El segundo viene y el Padre le dice, él se acerca al segundo y le dice, anda a trabajar a mi viña, esta vez con las secadoras allá. ¿Y qué dice el Señor? ¿Qué dice el Señor? Yo iré. Uy, pero fue, no fue. Hermanos, lo que característica del que se va a salvar, humildad, arrepentimiento y querer hacer la voluntad del Padre. Característica, el que no se va a salvar, se miente, hay mentira. La mentira es una de las características más principal del diablo. Él es el padre de las mentiras. ¿De quién es padre? De las mentiras. Las mentiras son lo más venenoso, lo más parecido a serpientes. Y el que miente se hace uno con su padre. Y su padre es el padre de las mentiras. ¿Cómo se llama él? Satanás. Y mira, el Señor viene. ¿Y cómo lo hace? También segundo característica. El primero era humilde. Y cómo dijo la verdad. Al principio mintió, diciendo, o al principio se equivocó, no voy a ir. Pero luego, al hacer la voluntad del Padre, dijo la verdad con sus obras. Dijo la verdad con sus acciones. ¿Verdad? Y eso es importante, porque las palabras, pero del dicho al hecho hay mucho trecho. Y a pesar de que sus palabras dijeron no, hizo la voluntad del Padre. Sus palabras, sus acciones eran verdad, veraz. Y sus obras muestran la veracidad de su corazón. Las obras muestran qué hay dentro del corazón. Y este señor dijo, el segundo, iré, hermanito, haré la fiesta patronal, compraré pollo para todos en ese día de la fiesta patronal. Sí lo voy a hacer, Padre, lo haré. Pero es mentira y además jactancioso. Es como decir jactancioso, yo sí lo hago, Padre. Las personas que están con Dios dicen, soy pecador, perdóname. Los que están lejos de Dios, ellos sí dicen, son santos. No mato a nada, Padre. Yo rezo cada día en mi casa, Padre. Yo hago mi señal de la cruz cada día, Padre. Yo tengo una señal de Señor de los milagros en mi casa. Ese es el que está lejos de Dios. Jactancioso y mentiroso. Y ni se da cuenta que miente. En su mente, santo ya le pueden hacer. San Acutis y San él. Y hasta es increíble que el que está cerca de Dios, ese se piensa pecador que necesita perdón de Dios. Y el que está lejos de Dios se siente santo y que hace todo bien. La mentira y jactancioso, la arrogancia. Y luego, después de decir, voy a ir, ¿lo cumple o no lo cumple? No lo cumple. Y Jesús pregunta, ¿quién hizo la voluntad del Padre? Y la respuesta es ¿cuál? ¿El primero o el segundo? El primero. El primero, Padre. El primero, el segundo. Pero está bien, Padre, no hay problema. El primero. Y entonces el primero cumple la voluntad del Padre. Entonces vemos en esta historia de Jesús que el pecado no es obstáculo. No permitamos que nuestro pecado nos podemos sentir como San Pablo, lo peor. Puedes abrir a 1 Corintios 15, por favor. Podemos sentirnos como San Pablo, que se siente lo peor. ¿Por qué? Porque yo perseguí a la iglesia. Y yo puedo decir lo mismo, yo ya fallé, yo ya perdí mi virginidad, yo ya le robé, no sabe cuánto le he robado. Yo ya he chocado con todos. No, una persona que salió del penal, que fue a una misa, me dice, Padre, yo he chocado con todos acá, ¿verdad? Yo ya he fallado, yo ya he hecho tantas cosas.
estoy descalificado. Pero según Cristo, el que dice no, pero se arrepiente y va a la viña, ¿hace la voluntad del Padre? Sí hace la voluntad del Padre. Lo que se requiere es humildad para reconocer la verdad y pedir perdón y desear hacer la voluntad del Padre. Y el reino de los cielos es tuyo. Entonces nos está diciendo la palabra de Dios, nos está diciendo Dios, que no es excusa y no usemos como excusa nuestros pecados. Su misericordia es más grande que nuestros pecados. Su misericordia es un océano en comparación a nuestros pecados. Una gotita. Porque mira lo que hizo para perdonar nuestros pecados. Y nos quiere decir que déjame amarte más que tus pecados. Déjame amarte más que tus pecados. Y que crea que mi amor es más que tus pecados. Porque si no lo creo, no haré la voluntad del Padre. Si no lo creo, en vez de ir a la viña, me voy a sentar en mi cuarto y decir, salado mi vida, salado mi vida. Ya no hago la voluntad del Padre. Porque mis pecados son más grandes que Jesús. Más grandes que el amor de Dios. Más grandes que la misericordia. Salado. Y Jesús está diciendo, no uses excusa tu pecado. Los adúlteros, las prostitutas están entrando al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque se arrepienten. Y al arrepentirse desean y buscan hacer la voluntad del Padre. Esa mujer que fue perdonada por Dios fue y luego le lavó los pies a Jesús. Tanto era su gratitud que con sus lágrimas le lavó los pies de Jesús. Y tú y yo podemos hacer lo mismo. Ser perdonados tanto, le podemos servir con todo el corazón. Entrar a la viña, arrepentirnos, reconocer y ir a la viña a trabajar. Porque es tan grande su amor. Y le podemos decir a todos de un hombre que nos perdonó, de un hombre que nos amó, de un hombre que por él y solo para él vale la pena vivir y ni para ningún otro. Este sí. Y decir a todos de un hombre que me perdonó. Y ese es el camino hacia el cielo. El camino hacia no solamente el cielo después de morir, pero el cielo lo comenzamos a vivir desde ahora. Puedo ser pecador, pero soy perdonado. Soy amado. Y su perdón es nueva cada mañana. Cada mañana es. Entonces, si lo frego hoy día, puedo arrepentirme nuevamente y me va a recibir Jesús. Me recibirá, me perdonará y puedo ir a la viña a seguir trabajando por él. Y quiero terminar ahora con Pablo. Mira lo que pasó con Pablo. Ahí vemos, hermanos, me olvidé. Y después leemos esto. Hermanos queridos, ¿cuántos hijos habló Jesús hoy día en Mateo 21? 2. Uno que hizo la voluntad del Padre, pero primero dijo no y luego lo hizo. El segundo dijo sí y luego no lo hizo. Hermanos, no sabía yo. Pero hay un tercero. El tercero es el que dijo sí y hizo la voluntad del Padre. Y ese es Jesús. Él es el héroe. Él es el superhéroe. Que él desde que nació, desde que fue concebido y en cada momento de su entera vida, buscaba hacer la voluntad de su Padre. Y hasta el punto de morir. Se resistió hasta a las tentaciones para poder cumplir la voluntad de su Padre hasta el punto de dar y derramar toda su sangre. Hermanos, yo siendo pecador, le miro a Jesús y lloro. Qué bueno eres tú, que ni una sola vez dijiste no al Padre y que cada momento de tu vida decías sí al Padre. Y no solamente dijiste sí, lo hiciste. Entonces hay un tercero. El primero dice no, pero luego lo hace. Eso somos nosotros. Dios mediante, si nos arrepentimos. El segundo es los fariseos, los que se resisten, los que mienten, los que se jactan de su pecado. Y
Incluso le ponen un letrero, ¿verdad? Una vez vi Amazon, creo que era, tenía un letrero para la Semana Santa. Rescata tus 7 pecados, decía. ¿Qué? Hasta jactanciosos. Y se mantienen en su mentira. Y se mantienen en el camino al infierno, pero jactancioso todo el camino. Y entonces el que dice sí, pero no lo hace. Pero hay un tercero que es Jesús. Que Él dice sí y luego lo cumple. Y por su sí es que ahora tú y yo podemos ser perdonados. Y ser el primero que aunque lo hemos fallado, aunque lo hemos regado, es una palabra regado, aunque lo he malogrado, mejor la palabra, Sí. lo he malogrado, me he equivocado, puedo ser perdonado. Porque hay un tercero, el que sí cumplió. Y él dice, lo que es mío, lo que yo he hecho, te lo regalo a ti. En la confesión, te lo regalo a ti. En la comunión, te lo regalo a ti. En el bautismo, te lo regalo a ti. En la que tú creas en mí, te lo regalo a ti. En que te arrepientes y me sigues, te lo regalo a ti. Entonces hay dos opciones. O morimos en nuestro pecado, o nos arrepentimos y recibimos su perdón. Creo que es la mejor opción. La mejor opción. Y mira, con esto termino. 1 Corintios 15, versículo, a ver, hermana linda. 1 Corintios 15, versículo 9, qué bonito. Escucha lo que dice la hermana Isabel con toda atención. Mira, este es San Pablo. ¿Quién está hablando? San Pablo. San Pablo. Es un santo. Está allá en el cielo San Pablo ahorita, ¿verdad? Está ahí en el cielo. Ahí está San Pablo. Y mira lo que él dice. En realidad, soy el último de los apóstoles. ¿Cuál de los apóstoles? El último. ¿El primero? ¿El mejor? San Pablo se le conoce el último de los apóstoles. Soy el último. Indigno incluso de tal nombre. Indigno. Soy indigno, dice San Pablo, de tener el nombre de apóstol. Pues llegué a perseguir a la iglesia de Dios. Porque para él lo más precioso es la iglesia y él lo persiguió. Él lo persiguió. Y por eso se siente indigno, el último de los apóstoles. Y ella va a leer que después, entonces por eso se fue a su cuarto y dijo, soy salado y mi vida no vale. Dice, Mi vida es inútil ahora. No hago nada. ¿Verdad? No. A ver. Mas por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. Está reconociendo su pecado y ahora está dependiendo y creyendo en la gracia de Dios, que es más grande que nuestros pecados. Soy lo que soy. Y por la gracia de Dios, soy lo que soy. Ahí dice, soy ladrón, soy traicionero, soy perezoso, soy el que perseguía a la iglesia. Dice, soy lo que soy por la gracia de Dios. Eso es lo que somos. Ya no somos nuestros pecados. Cuando nos arrepentimos, cuando nos aferramos a Él y todos los días lo hacemos, ya no soy lo que he hecho. Ya no soy mis pecados. Ya no soy mis pecados. Y Jesús dice, permite que mi amor y misericordia sea más grande que tus pecados. ¿Sí? Y la gracia de Dios no ha sido estéril en mi caso. Y cuando hago esto, la gracia de Dios se volvió estéril en la vida de Pablo o fructífero en la vida de Pablo. Fructífero, a pesar de su pecado, se arrepintió, dependió en la gracia de Dios y esa gracia fue fructífero en su vida. Hizo de su vida algo bello, como puede ser a cualquiera de nosotros. Sigue. Antes bien, he trabajado más que todos ellos. Y a pesar de mis pecados, yo he trabajado más que todos los
otros apóstoles, más que Pedro, más que Santiago, más que Padre Juan María, más que Padre Isaac, más que Padre José María. He trabajado más que todo, dice San Pablo. Aunque no he sido yo, Pero no ha sido él, no he sido yo. ¿Pero quién? sino la gracia de Dios La que me gracia, acompaña. la gracia de Dios que me acompaña. Ánimo, hermanos. El Señor nos dice, puedes confiar en mí, puedes creer en Él y puede hacer de tu vida algo maravilloso. No nos sentemos en el cuarto, salado, sino confiemos en su misericordia y Él podrá hacer de tu vida y la mía una maravilla. Amén. Amén.